menor presión parcial de CO2 y menor presión parcial de oxígeno. Igual acá. Mayor porcentaje de Young, aumento el CO2, no sube la presión parcial de oxígeno. Miren ustedes, con 10% está por encima de 60 la presión parcial de oxígeno y el CO2 está al 20%. Con 20% la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60 y estoy como en 25%. Con 50% estoy con un CO2 de 60 y la presión parcial de oxígeno no se eleva sino hasta el 40%. Al igual que las funciones vitales, que ustedes ya las conocen, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, en la época del COVID nosotros utilizamos la saturación, la oximetría de pulso como quinta función vital, ¿no? Entonces, esto es el pulso oxímetro. Es un procedimiento sencillo, no es invasivo, no es doloroso, es continuo, pero tiene limitaciones porque pueden inducirnos al error. Por ejemplo, nos puede salir una saturación falsamente normal. ¿En qué caso? Cuando un paciente está intoxicado, ¿no? Con metilhemoglobinemia o con carboxihemoglobinemia, o porque tiene elevado la hemoglobina glicosilada, paciente diabético, o por la luz también. Eso nos puede hacer cometer errores falsos. O la saturación puede estar falsamente disminuida, como una intoxicación por methemoglobina, sulfohemoglobina, en los pacientes que son portadores de anemia grave, congestión venosa, las uñas pintadas, ¿no? A veces nos dificultan mucho poder hacer la oximetría de pulso, piel pigmentada o luz ambiental, o la forma inadecuada de la onda, por hipoperfusión, el paciente está chocado, hipotermia, el paciente está muy frío, la piel muy pigmentada o que el oxímetro esté en mala posición. Recordar que los niveles de saturación de oxígeno, lo normal en nuestro medio es mayor de 95. O sea, todos ustedes deben tener una saturación mayor de 95. Aquel que tenga menos es porque tiene problemas. Doctor, pero solamente acá. Cada vez que ustedes vayan a un determinado lugar, tienen que averiguar cuál es el nivel de saturación de esa zona. Les estoy hablando a nivel del mar, acá en Lima. Si se van a Huancayo, lógicamente, ustedes van a encontrar que ahí la saturación es 89 o 90%. Por eso, donde vayan, ustedes tienen que precisar cuál es la saturación de oxígeno normal para la región. Para acá, Lima, 95-99% normal. Por debajo de eso, leve, 91-94. De 86 a 90, moderada. Menor de 86, hipoxia severa. Si yo quiero contrastar la saturación de oxígeno de un paciente que está entre 90 y 95, esa saturación que me está dando el paciente significa que su presión parcial de oxígeno está entre 60 a 80 milímetros de mercurio. Si la saturación es de 90, el paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y por lo tanto está en insuficiencia respiratoria aguda franca. Y esto es para que recuerden, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de la presión parcial de oxígeno? Ya saben que es mayor de 80 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 entre 30 y 45. La saturación de oxígeno mayor de 90. El bicarbonato 24 más menos 2. Y el pH entre el rango 7.35 a 7.45.
Cuando queremos clasificar las insuficiencias respiratorias, las clasificamos de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, según el criterio clínico y la evolución de la enfermedad, podemos hablar de insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica o una enfermedad crónica reagudizada. Si lo quiero clasificar por la fisiopatología subyacente, lo que habíamos hablado al inicio, disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, hipoventilación, alteración de la difusión, alteración de la relación ventilación-perfusión o efecto de Shunt derecho-izquierdo. Lo que deben grabarse es que cuando hacemos diagnóstico de insuficiencia respiratoria, el diagnóstico es gasométrico. Fidedignamente es gasométrico. Necesitan tomar una gasometría arterial para poder definir fehacientemente qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Y entonces, según características gasométricas, tenemos 4 tipos: la hipoxémica, la 2 hipercápnica, la 3 perioperatoria y la 4 shock o hipoperfusión. Cada uno de ellos tiene diferentes mecanismos. Por ejemplo, la tipo 1, oxigenatoria hipoxémica, hay desequilibrio de la ventilación-perfusión o puede haber shunt intrapulmonar. La 2, hay disminución de la ventilación y hay aumento del espacio muerto. La 3, perioperatoria, hay aumento del volumen de cierre y disminución de la capacidad vital. Y en la 4 está asociado a estados de shock o hipoperfusión. Estas son las causas de los diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Vean ustedes, la tipo 1 es básicamente a nivel alveolar: distrés, asma, edema agudo de pulmón, neumonía, neumotórax, embolia, hipertensión. La tipo 2 es ventilatoria. Entonces el problema no es pulmonar, el problema es de fuelle. Puede haber un problema de ACV, una sobredosis, un problema de unión neuromuscular, una distrofia. En la tipo 3 es mixta, puede ser un síndrome de distrés respiratoria, asma severa o EPOC. Y en la tipo 4, en shock, puede ser secundaria a un IMA, una hipertensión pulmonar, hemorragia o sepsis. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria es clínico. Ustedes lo tienen que sospechar, ¿no? Tienen que encuadrar los antecedentes, el cuadro clínico y el examen que hacen. Entonces el diagnóstico es clínico. Y en base a ese diagnóstico que ustedes sospechan, tendrán que pedirle diferentes tipos de exámenes auxiliares que corroboren su sospecha clínica, ¿no? De cajón, gases arteriales. Si están pensando en un problema séptico, un hemograma. Si están pensando en un problema metabólico, bioquímica y electrolitos. Si están pensando en un problema cardiogénico, un IMA, enzimas cardíacas, ¿no? Insuficiencia cardíaca, un dímero D. Si están pensando en un neumotórax, rayos X o una neumonía, tomografía, ecografía e incluso scan, ventilación, perfusión. Miren, esto es una radiografía normal de una paciente mujer. Vean ustedes cómo se encuentran los campos pulmonares. Para ver una radiografía normal, ustedes tienen que apreciar por lo menos 7 espacios intercostales posteriores o 5 espacios intercostales anteriores. Y a este nivel vemos un corazoncito elongado, en donde no vemos infiltrado de ningún tipo. Es una radiografía normal. Sin embargo, miren ustedes ahora esta radiografía. Es un pulmón blanco, en donde hay un infiltrado alveolar difuso que prácticamente ha copado todas las áreas del pulmón.
y no nos deja espacio para respirar. Entonces, este es un síndrome de distrés respiratorio severo. Vean esta tomografía. Vean las arterias pulmonares, ¿no? En donde se observa que hay un problema de embolia pulmonar. La arteria está tomada por un coágulo y eso produce disminución de la circulación a ese nivel. Entonces, un paciente que cursa con insuficiencia respiratoria va a tener manifestaciones clínicas y estas manifestaciones clínicas se van a revelar o se van a relacionar con la hipoxemia o con la hipercapnia. Si el paciente está hipoxémico, le falta oxígeno, va a tener hambre de oxígeno, disnea, va a estar taquipnéico, cianótico, diaforético. Ustedes fácilmente lo van a identificar. Está sentado en la camilla con falta de aire y sudando chorro. El paciente probablemente al inicio esté taquicárdico, puede estar hipertenso de inicio. Conforme avance el tiempo comienza a presentar somnolencia, convulsiones e incluso puede entrar al coma. Cuando un paciente retiene CO2 y hace hipercapnia, está desorientado, soñoliento, aletargado, ¿no? Manifiesta dolor de cabeza, ustedes lo ven tembloroso, y propio de esa hipercapnia pueden también ingresar al coma. Esto es un algoritmo para saber qué tipo de insuficiencia respiratoria es en base a la presión de CO2 aumentada o no. Muy bien, tienen un paciente que tiene gran dificultad para respirar. Ustedes hacen el diagnóstico que es una neumonía severa, o que es un edema agudo de pulmón, o que es un tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando nosotros abordamos a un paciente con estas características, tenemos medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales, ¿cuáles son? Darle suplemento oxigenatorio, tratar de compensar al paciente para que su saturación vuelva a la normalidad. Entonces le damos oxigenoterapia. O de repente está muy comprometido y tiene algún criterio para ventilación mecánica y no nos queda otra alternativa que intubarlo y someterlo a ventilación mecánica. O es una crisis asmática y ustedes saben que eso sí lo podemos mejorar nebulizando. O es un anciano que está aspirando sus propias secreciones. O es un paciente que está en shock. Entonces tenemos que darle fluidoterapia. O es un paciente que probablemente nos puede hacer tromboembolismo. Hay que vendarlo y darle anticoagulación profiláctica. Pero esas son las medidas generales. Una vez diagnosticado el caso y el origen del problema, tenemos que darle tratamiento específico. Y ese tratamiento específico está en relación a lo que originó todo. Antibiótico-terapia amplia, si es que es un paciente séptico. Anticoagulación total, si es que es un paciente con un problema de trombos. Vasodilatadores y diuréticos si estamos frente a un paciente con un edema agudo de pulmón. Inotrópicos y vasopresores en un shock séptico. Corticoides en un paciente que lo amerita, o ver el procedimiento más adecuado que debemos otorgarle al paciente para mejorar. ¿Quién se afecta más ante un problema de insuficiencia respiratoria? ¿Quién se afecta más gravemente, de forma más severa? ¿Los adultos o los niños? Los niños. La causa más frecuente de los paros en los niños es la insuficiencia respiratoria. Cuando reciban a un niño con gran dificultad respiratoria, o ahogado, o en paro, lo primero que deben de pensar es: este paciente está atragantado, está
hipoxémico. Entonces el niño se afecta más fácilmente que el adulto en la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por las características anatómicas del niño. Mire, su centro respiratorio está inmaduro, no tolera la fatiga muscular porque su musculatura no está desarrollada, tiene los músculos muy delgados, muy débiles, ¿no? La vía periférica respiratoria que tiene el niño es muy larga, todavía no está desarrollada completamente. Tiene ausencia de ventilación colateral, su distensibilidad de su pared también está disminuida y tiene unas submucosas bronquiales muy grandes. Todo ello dificulta la posibilidad de que el niño tolere la insuficiencia respiratoria. Llegó nuestro paciente con dificultad respiratoria. Le estamos dando medidas generales, pero tenemos que tener objetivos. ¿Qué queremos con nuestro paciente? ¿A dónde lo queremos llevar? Queremos tratar primero la hipoxemia, porque ese es nuestro objetivo. El paciente viene desaturando, yo quiero elevar esa fracción de oxígeno en su sangre, entonces tengo que tratar la hipoxemia. Quiero que el paciente se sienta más tranquilo, es un paciente ansioso, que está sudoroso, que está taquimnéico, tengo que disminuir el trabajo respiratorio de ese paciente. El paciente está taquicárdico por su misma ansiedad, por tratar de compensar esa deficiencia de oxígeno que tiene, entonces el corazón está latiendo mucho más rápido. Tengo que tratar de la hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir el trabajo miocárdico. Le doy suplemento oxigenatorio. ¿Cómo me doy cuenta de que el paciente está yendo bien o mal? Viendo mis parámetros. Entonces, ¿qué veo? Veo que su frecuencia respiratoria debe ser menor a 24. Yo la encontré en 30, le coloqué suplemento y comienza a disminuir, comienza a tranquilizarse. ¿Mi objetivo cuál es? Llegar a que tenga una frecuencia respiratoria menor de 24. Estuvo con 140 de frecuencia cardíaca. ¿Qué quiero? Que tenga una frecuencia cardíaca menor de 100. Su saturación de oxígeno estaba en 80. ¿Qué me preocupa? Que llegue a ser mayor de 90. Entonces yo voy tratando a mi paciente y conforme le voy dando el soporte o el oxígeno suplementario, todos estos parámetros me van a servir de ayuda. ¿Pero qué le oferto? ¿Con qué lo abordo? Tengo dispositivos de oxígeno de bajo flujo y de alto flujo, ¿no? Los de bajo flujo, cánulas binasales, mascarillas faciales y máscaras con bolsa de reservorio. De alto flujo, máscaras de Venturi y las cánulas de alto flujo. Probablemente en las prácticas ustedes han visto ya máscaras Venturi, ¿no? A ver, levanten la mano aquí, conoce una máscara Venturi. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nadie más? ¿Nadie? De todo el salón, ¿nadie más ha visto máscaras Venturi? No van a las prácticas, ¿no? Cánulas binasales, ¿quién le conoce? A ver, levanten la mano. Bueno. Miren, estas son las famosas cánulas binasales de oxígeno. ¿Ya? Habíamos mencionado al inicio que por cada litro de oxígeno por minuto, la fracción inspiratoria de oxígeno aumentaba de 4 en 4, 24, 28, 32, 36, 40. Lo máximo que podemos ofertarle nosotros al paciente son 5 litros
por cálmula binazal. No más. Si yo le pongo 10 litros por minuto, lo único que estoy haciendo es desperdiciar el oxígeno, porque no se va a elevar más su fracción inspiratoria de oxígeno. No se va a elevar más. Entonces, si yo llegué a 5 litros por minuto por cálmula binazal y no logré obtener la saturación que yo me había propuesto, tengo que cambiar de dispositivo. ¿No? Entonces, recuerden esto, ¿eh? 5 litros, no me responde. ¿A qué paso? Máscara Venturi. La máscara Venturi, ¿cuánto me permite? ¿Hasta cuánto es el máximo que permite elevar? 60%. 60%. Llegué a 60% con máscara Venturi, no se eleva. ¿Qué hago? Paso a máscara de reservorio. ¿Y la máscara de reservorio cuánto me permite elevar? El FiO2 desde 80 hasta 100%. Si a pesar de haber elevado y de tenerlo con máscara de reservorio, el paciente no mejora, ese paciente está en hipoxemia refractaria y por lo tanto tengo que intubar. Estas son las máscaras Venturi antiguas que tienen una flechita. En esta flechita está marcado cuántos litros le debo dar para obtener determinado FiO2. Entonces, en 12 litros, 50%. Yo tengo que poner la flechita en 12 litros para que me dé 50%. 15 litros, 60%. Son las antiguas. Para facilitar las cosas y no estar manipulando la máscara de Venturi, ahora son independientes y entonces cada uno tiene un color preciso, ¿no? Y hablamos, azul me da 24%, amarillo 28%, blanco 31%, verde 35%, rosado 40% y el anaranjado 50%. Entonces ahora vienen en unas bolsitas las Venturi de diferente color. ¿Cuánto quieres darle? 50%, pásame el anaranjado y lo conectan al anaranjado. Quiero darle 31%, pásame el blanco y lo